Anterior clase les hablaba, la cardiopatía valvular en realidad, si bien hay congénita, pues yo creo que la adquirida es la más importante en este momento, sobre todo en los adultos, ¿no? ¿Por qué? Por la enfermedad esa que tenemos, la endocarditis bacteriana, que aquí está en el dibujito, miren, afecta. ¿A qué afecta? A las valvas, ¿no? Puede afectar incluso a las válvulas aórtica pulmonar y va a producir, o ya sea retracciones, produciendo estenosis, o lesiones que produzcan una mayor abertura que van a producir insuficiencias. Entonces, ¿están viendo ya, no? Irineo Laura, ¿está? ¿Está o no está? Bueno, aparentemente estaba, pero para que vean ustedes, Irineo Laura pasa, ¿ve? Zenet Arqui, ¿Ítalo está? Sí, doctor, presente. Sí. Ítalo Zenet Arqui, ¿no ve? ¿Ve usted? Muy Sí, sí. bien. La De la... endocarditis bacteriana es la que causa, ya sea estenosis o insuficiencia. La insuficiencia es porque destruye la válvula y ya no hay quien le tape, pues ahí realmente. En los dos casos, pues hay que reemplazar por prótesis, ¿no? Prótesis, válvulas protésicas. Aquí está. Estenosis e insuficiencia es en la tricúspide, en la mitral, en la aórtica o en la pulmonar. Bueno, y ahí tenemos eso, ¿no? Vamos a hablar ahorita de lo que significa las valvas y su significancia clínica y sobre todo quirúrgica, ¿no? Si ustedes me hablan en conjunto, hablando ya de aprendizaje significativo, ¿qué es lo que nos da las endocarditis? Estenosis o insuficiencia. Estenosis por una retracción, insuficiencia por una lesión. En las dos el tratamiento quirúrgico es reemplazar pues por una, les voy a mostrar enseguida, vamos a reemplazar. ¿Están viendo, no? ¿Se ve o no? Sí, doctor, se ve. Se van a reemplazar por una prótesis valvular que generalmente ya no es de tejido vivo, es esta prótesis, este baloncito. Estas eran las biológicas que hacían con dura madre o de cerdo, que causaba reacciones de inmunocompatibilidad. Pero ahora estas ya no tanto, y en los dos anticoagulantes, aquí está, miren, esas son las valvas, ¿no? Miren, aquí está, da vueltas este aparatito. Todo el rato. Entonces, en realidad, si ustedes analizan todo lo que significa estenosis valvular o insuficiencia, se reemplaza con esto, toditas. Y si podrás reemplazar así, facilito vía endoluminal, no, pues hay que abrir el corazón. Y para abrir se hace circulación extracorpórea de Blalock-Taussig. ¿No ve? Y para eso tienen que tener aparatos especiales que alguna vez he visto y alguna vez han hecho en mi hospital y otras en otros, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Y tenemos que llegar a eso, lastimosamente, en todas las patologías. Actualmente en la estenosis se hacen dilataciones con balón, como la sonda Foley, en su punta tiene, se hacen dilataciones. Aquí está, vean, por ejemplo, son estenosis, ¿no? Se hacen así tan estrechas, meten un balón y lo van dilatando. Si esa dilatación sirve por varios meses, hasta un año, entonces no vale la pena la cirugía. Pero si esa estenosis va a recidivar en 3, 4, 6 semanas, no, pues no podemos hacer dilatación cada tiempo. Ahí sí hay que operar. Bueno, ahora veamos lo que significa estenosis e insuficiencia. La anamnesis, exploración física, la ecocardiografía transtorácica y transesofágica, la más importante. Y el cateterismo cardíaco, aunque nuevamente, con lo que significa la ecocardiografía, con eso realmente hemos reemplazado cualquier método que sea lo más certero o invasivo.
En la actualidad, en la transesofágica es quizás uno de los más utilizados. Un segundito. Entonces, ahí tenemos lo importante, ¿no? Vamos a hablar de las cardiopatías más frecuentes en cuanto a la estenosis y lo que significa la insuficiencia. Y vamos a hablar de la válvula mitral. La mitral o bicúspide es la válvula que separa la aurícula del ventrículo izquierdo, ¿no ve? Fiebre reumática es la más importante y aparece después de los 12 años. ¿Cuánto mide la válvula del área normal de 4 a 6 centímetros? Si es que tiene menos de 2, es estenosis. Si es que tiene más de 6, puede ser una insuficiencia, ¿no? Bueno, la estenosis grave si es menos de 1 centímetro. ¿Y qué va a producir? El aumento de la aurícula izquierda. Obviamente, ¿qué va a producir? Disnea. Soplo en el vértice del corazón. Todo lo que traduce la válvula mitral o bicúspide se va hacia la punta del corazón, al vértice, ¿no? Con cardiografía se ve pues el plano, el área que es mucho más pequeña de lo que habitualmente tenemos. ¿Listo? Bueno, el tratamiento valvuloplastia con balón o comisurotomía en la estenosis. ¿Qué significa? Cortar. Y al cortar vamos a mejorar, probablemente le dejamos insuficiente. Al vasodilatar, dilatando con balones, solo sirve si es que esto funciona por lo menos una vez al año. Si es que funciona y al mes se arruina, al otro mes se arruina, no se puede vasodilatar todo el tiempo pues, al paciente, hay que operar. Entonces, en la estenosis o estrechamiento, la estenosis nos va a dar eso, ¿no? Ahí veamos. Bueno, evolución natural de la enfermedad. Decía, aparece después de los 12 años de vida. Generalmente es asintomático hasta los 12, de 15 a 20 años comienza a aparecer. ¿Por qué? Debido a las actividades físicas. ¿Y qué va a suceder? Ese paciente va a comenzar a tener disnea y dificultad al realizar actividades. Y ahí, ¿qué va a suceder? El paciente va a tener consecuencias de crecimiento de la aurícula y una fibrilación auricular, que es lo que generalmente sucede. Bueno, la estenosis mitral congénita es menos frecuente y puede producirse valvular, supravalvular o subvalvular. Generalmente el tratamiento es el mismo. Se puede dilatar o se puede producir lo que significa un recambio de la válvula y hacer un cambio valvular, como hemos visto con prótesis. Insuficiencia mitral. Aquí creo que no estaba claro, perdón, voy a añadir estenosis, ¿no ve? ¿Dónde era? Perdón. Aquí está la estenosis, ¿no? Esta es la estenosis. Vamos a poner estenosis. Bueno, continuamos.
Insuficiencia mitral. ¿Qué es la insuficiencia? Vean aquí, que lanza el contenido de sangre de la aurícula al ventrículo y se fluye, y así se escapa, regurgita, se escapa de lo que es el contenido ventricular. Ahí sí entramos en graves problemas, porque el corazón no va a bombear la cantidad de sangre necesaria para oxigenar el cerebro o las diferentes estructuras del organismo. Entonces, mire, regurgita, se llena de sangre y luego al bombear el ventrículo se escapa por ahí una parte y una parte viene a la aorta. Entonces, ¿qué va a producir? Una gran cantidad de sangre, lo que significa el ventrículo y aurícula izquierda, una sobrecarga de volumen, dilatación cardíaca, y para suplir se va a hipertrofear el ventrículo izquierdo. Bueno, insuficiencia mitral, continuamos. Generalmente es en la punta y el soplo es holosistólico. Holosistólico en la punta. Se detecta por un electrocardiograma, una radiografía con cardiograma y obviamente ecocardiografía, que evidencia el reflujo hacia la aurícula izquierda. Es más sensible la transesofágica porque obviamente está más pegada hacia la aurícula izquierda y el reflujo se ve mucho más evidente. Bueno, depende la causa, volumen de regurgitación y de disfunción del ventrículo izquierdo. Sin cirugía se evidencia una supervivencia 80% en 5 años en casos graves y del 60% en 10 años. Tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es disminuir la cantidad de líquido y la carga. Diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, lo que igual van a colaborar en lo que significa regular la homeostasis en el paciente. El tratamiento quirúrgico, prótesis o materiales bioprotésicos como los que hemos visto. Bueno, los síntomas se reflejan principalmente como una angina de pecho. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, no manda la cantidad de sangre necesaria a los diferentes órganos, incluyendo el corazón, síncope de esfuerzo, y puede llegar a insuficiencia cardíaca. Quiero decirles algo. Esta insuficiencia cardíaca va aumentando con la sexta, séptima y octava década de vida, donde es mucho más evidente. ¿Qué quiere decir? Una insuficiencia mitral es mucho más benigna que una estenosis mitral. Bueno, con eso tenemos lo que significa la insuficiencia. Veamos a la exploración física, no hay que ver el soplo, el electrocardiograma, la ecocardiografía, la evolución natural, mira. Angina y supervivencia baja. El problema es la angina, ¿no? El que no se regulariza, usted si quiere, en el flujo sanguíneo coronario. Y aquí está la prótesis, ¿no? Bueno, con eso terminamos lo que significa la insuficiencia mitral. Bueno, sigamos. Válvula aórtica. La válvula aórtica, estenosis aórtica. En realidad tienen 3 velos, ¿no ve? Aquí está la aórtica. ¿Qué significa estenosis? Estrechamiento. ¿Quién produce? La fiebre reumática y también hay idiopática. Aunque yo creo, no he visto una estenosis, yo mucho menos de interna en las residencias, que no haya sido más que por fiebre reumática. Estrechamiento crónico, hipertrofia ventricular izquierda, para sortear ese flujo tan grande que tenemos. ¿Qué va a pasar aquí? La aorta se estrecha
y tiene que vencer la residencia, por lo tanto una hipertrofia mucho más marcada que tendríamos que tener el ventrículo izquierdo. Mayor masa muscular, disminución del flujo coronario con isquemia. Eso es importante. El corazón izquierdo crece tanto que tiene tanta masa muscular que luego no puede irrigar y nos va a dar pues la angina de pecho, síndrome de esfuerzo, etc. Como veíamos hace rato, aquí tenemos que puede producirse una hipertrofia ventricular izquierda, una ecocardiografía y su supervivencia baja, lo que hemos visto, ¿no? Ahí tenemos la estenosis aórtica. El tratamiento, miren, aquí están haciendo un tratamiento con balón, están dilatando, ¿no? Pero en realidad lo que hay que hacer es una prótesis. Las dilataciones que no son efectivas durante un año no son efectivas para el tratamiento de esto. Veamos, insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es la falta de contención de la sangre de la aorta y que se fluye hacia el ventrículo izquierdo. Bota la sangre y la sangre vuelve. Obviamente aquí también va a entrar en una insuficiencia importantísima, porque no va a llegar sangre a órganos vitales, ¿no? Y la insuficiencia aórtica tiene como etiología la fiebre reumática, y la parte congénita. La fuga es dependiendo de la lesión que tengan y obviamente que vamos a ver a la exploración el soplo de Austin Flint, que es un retumbo diastólico medio. La ampliación en la presión de pulso, ¿qué quiere decir? Para mandar la mayor cantidad de harta presión, 140. Y luego, como se fluye, va a bajar rapidito a 70. Entonces la presión diferencial va a ser 50 y ese es el pulso de Costigan, ¿no? Bueno, miren, evolución natural, sobrevida media del 80 al 95%, 10 años. También es una patología bastante complicada, grave del 70% a 10 años y del 50% a 20 años. Todo lo que afecte a lo que significa nuestra vida por más de 10 años y es grave. Veamos, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento médico. Reducción de la postcarga y diuréticos. Pueden ser diuréticos de asa o usadores de potasio. El quirúrgico, que es el más adecuado. Miren, es el reemplazo valvular, ya sea con prótesis metálicas o bioprótesis, que son las que se utilizaban antes, ahora en la actualidad están en desecho. Sustitución de la válvula aórtica, restitución de y reparación de la válvula de acuerdo a las afectaciones que tenga, ya sea estenosis o una insuficiencia. Bueno, hasta ahí tenemos lo que significa la más importante de las estenosis que hemos podido ver en su momento. ¿Listo? Vamos a ver ahora, ya hemos visto todo esto, vamos a ver el siguiente tema. Ya hemos hecho esto, ¿no? Ya está. El siguiente tema. Un segundito, voy a buscar.
Con esto prácticamente terminamos lo que significa la parte del corazón y ahora vamos a empezar en lo que significa las enfermedades arteriales. Las enfermedades arteriales. En realidad las enfermedades arteriales son una urgencia quirúrgica, que el cirujano debe saber encontrarlas, debe saber reconocer y debe saber cuál es su grado de afectación, porque en realidad es lo que nosotros tratamos de ver. Bueno, las enfermedades arteriales en general, las oclusivas, ¿no? No tenemos las dilatadas, ¿no? En realidad, las dilataciones serían las aneurismáticas de la aorta, que generalmente son, pero las oclusivas son las que nos producen alteraciones a lo largo de la historia en forma crónica y aguda. Y eso, como les digo, es parte de lo... ¿Están viendo esto o no todavía? ¿Estoy compartiendo? No. No, doctor. Ya, enseguida. Las enfermedades arteriales son parte de la vida del cirujano. Esto podemos ver en lo que significa la urgencia. Y como les decía, hay agudas, crónicas. Vamos a hablar de las crónicas y luego también vamos a hablar de las agudas. Las agudas obviamente son una urgencia quirúrgica que pueden producir eso, necrosis inmediatamente. Y eso es para operar en el día. Pero las crónicas que pueden dar estrechamientos en diferentes lugares en forma crónica, como las aterosclerosis, vamos a ver enseguida. Ahí está la acumulación de grasa. No es de la noche a la mañana como el otro, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Quiénes son proclives? ¿Quiénes tienen el riesgo aumentado? Los fumadores, los que tienen hipertensión arterial, los que tienen dislipemias, los que tienen trastornos de la coagulación o hipercoagulabilidad. Estos son los pacientes que se llaman poliglobúlicos, que hay hartísimo en nuestro medio. Hartísimo, pero hartísimo. ¿Por qué? Porque realmente la poliglobulia, pues en lo que significa nuestro país es fundamental, ¿no? En la altitud que tenemos, el Alto, Charaña, no sé, pues, lugares donde tenemos una altitud más de 4.000 metros, ¿no? Entonces hay que tener siempre esa consideración y ese cuidado, ¿no? Bueno, entonces hay esas condicionantes. Insuficiencia renal, diabetes, obesidad y antecedentes familiares, eso es lo importante. Esos son los que tienen un riesgo aumentado en lo que significa la posibilidad de tener una complicación arterial aguda o crónica. Y miren, generalmente es en los varones de 40 a 55 años y más frecuencia en los 70 años, donde aumente es un grado muy importante. Para eso hay que conocer la microanatomía, que es arteriosclerosis y aterosclerosis. Aterosclerosis es la pérdida de la elasticidad. Y arteriosclerosis es lo que significa la presencia de grasa, lípido. Entonces, aterosclerosis es el endurecimiento, la pérdida de elasticidad de las arterias, y la arteriosclerosis es la cantidad de lípido, grasa que se encuentra. Y vamos a ver esto que nos ayuda mucho en el tratamiento del dolor agudo y crónico. Eso es importante porque tenemos dos tipos de lesiones arteriales, agudas y crónicas. Obviamente las que más nos interesan son las agudas. ¿Por qué? Porque requieren un tratamiento inmediato. Las crónicas pueden tener otro tipo de tratamiento que no sea quirúrgico de inmediato. Bueno, claudicación. ¿Qué es la claudicación? Es la pérdida de la fuerza para poder seguir realizando la deambulación. Dolor en reposo
es otra característica importante de la oclusión arterial periférica. Al examen físico, úlceras y heridas, cicatrices, ausencia de vello en la piel y además piel seca y brillante. Y obviamente palidez en los casos agudos y además presencia de edema. Bueno, la arteriosclerosis es un término general para decir lo que significa esclerosis de la pared, ¿no ve? En medianas o grandes. Entonces eso es. Y lo que significa la aterosclerosis es la presencia general que significa grasa o lípido en las paredes, ¿no? Bueno, ¿cómo se asocia esto? A hiperlipemia en la aterosclerosis cuando hay grasas, cuando hay hipertensión, diabetes. Y bueno, ¿qué es lo que produce esas fibrosis o el acúmulo? Son lesiones endoteliales del músculo liso y que producen una reactividad inflamatoria. Bueno, aterógeno significa sustancias que causan aterosclerosis. La aterosclerosis es el endurecimiento de la arteria por placas de ateroma. Entonces, hay que clasificar. La placa aterosclerótica está compuesta de lípidos, células de músculo liso, tejido conjuntivo, etc. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros tenemos que ver y descargar esa parte que es fundamental. ¿Ya? Entonces, aterosclerosis, acumulación de grasa, ¿ya? Y arteriosclerosis es la esclerosis de la arteria. Aunque pueden estar relacionados, pero no es lo mismo, porque los dos producen rigidez y disminución en la elasticidad, ¿no ve?, de las arterias. Pero la aterosclerosis, en realidad la aterosclerosis es placa de grasa. Bueno, arteriosclerosis, disminución de la elasticidad de las arterias, y aterosclerosis es causado por acumulación de grasas. No se olviden, esa es la diferencia. Aterolípido, listo. Y aquí están las placas de aterosclerosis, ¿no? Atero, de nuevo. Arteriosclerosis es fibrosis. Bueno, ahí vamos a ver, para terminar la clase de hoy, el índice tobillo-brazo. Es una herramienta importantísima para la circulación arterial. ¿Qué significa? Relacionar la presión de las arterias del brazo con las arterias de los tobillos y tibiales posteriores. Porque no debería haber pues, una diferencia sustancial si es que el paciente no tiene ninguna alteración. Y eso también se lo puede hacer en forma manual o también utilizando otro tipo de instrumentos como la ecografía Doppler. No se realiza con estetoscopio y es para ver el paso de lo que significa la sangre y saber la presión a la cual está dirigiéndose. Mientras que el índice tobillo-brazo normal, natural, se toma con un esfingomanómetro. ¿Y en qué consiste el índice tobillo-brazo en realidad? Es iniciar la toma de la presión braquial y pedias o tibiales posteriores. Luego se procede a la toma de la presión mediante un esfingomanómetro y se hace el índice tobillo-brazo o pierna-brazo de la siguiente manera. Se toma la presión en la pierna y se la divide entre el brazo. Si fuera 120 la presión en lo que nosotros necesitamos, en la sistólica, y 120 en el brazo, el índice será 1, porque 120 entre 120 nos da 1. Y esa es la relación ideal que deberíamos tener. No debería ser una relación que varíe más allá. Entonces toma la arteria de la pierna
encima del numeral de la arteria del brazo. Y es la presión sistólica de la pérdida tibial posterior, la presión sistólica de los brazos. Y aquí está su resultado. Normal es de 1.1 más menos 0.1. ¿Qué quiere decir? De 1 a 1.1. De 0.9, mejor dicho. Aquí veremos, por favor, mejor. Está más especificado. De 1 a 2, normal, aceptable de 0.9 a 1 y de 0.8 a 0.9 con enfermedad arterial. ¿Qué quiere decir? Haciendo un ejemplo ya práctico del asunto, ¿qué quiere decir esto? Que debemos dividir el índice tobillo-brazo en lo que significa la presión del índice de la pierna sobre el brazo. Vamos a hacer un ejercicio para poder ver cómo es. Por ejemplo, si es que el tobillo mide 120 y el brazo mide 120, es 1, es normal. Pero ¿qué tal si el índice del pie baja a 110 y el del brazo 120, 0.91? Todavía es aceptable. Pero ¿qué tal si la presión en la pierna baja a 100? Sale 0.83. Es que ya estamos con una enfermedad arterial. Y este es el parámetro que el Saviston nos da y es el que deben tener en cuenta. El índice tobillo-brazo o pierna-brazo. Se divide la presión sistólica de la pierna, entra del brazo y tiene que salir de 1 a 1.2. Si sale de 0.91 es todavía aceptable, pero menos de 0.9 nos da enfermedad arterial. Menos de 0.8 nos da enfermedad moderada y menos de 0.5 grave o severa. ¿No? Entonces, ¿cómo se clasifica esta parte? Ya sea viendo la parte clínica, si quieren, la intermetración normal de 1 a 0.9. Claudicación intermitente ahí de 0.6. Eso significa que el paciente ya no puede caminar. Aquí está. Y cuando hay una enfermedad severa en menos de 0.5 y hay un dolor isquémico en reposo. Esa es la característica que tenemos de las enfermedades arteriales. Bueno, hasta ahí vamos a quedar en lo que significa la parte de la presentación de hoy día. Y vamos a continuar mañana arteriales porque es bastante largo y obviamente vamos a terminar hasta el día miércoles de la siguiente semana. Nos quedan 4 o 5 clases más efectivas y vamos a ver para hacer las clases el día de mañana. Les pediría por favor a la misma hora, a las 8 de la noche si se podría, para poder continuar con la parte arterial. ¿Listo? De no haber alguna intercusencia, estamos andando perfectamente y creo que no hemos fallado ninguna de las noches que hemos tenido clases. Si bien en algún momento lo hemos postergado por alguna cuestión de fuerza mayor, sobre todo laboral. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces quiero decirles que mañana nos vemos entonces a las 8 de la noche. Voy a coordinar con su compañera. Buenas noches y gracias por su atención.